Entonces, ¿por qué en esta etapa de resolución en general se presenta sangrado? Porque ese relleno de úlcera al inicio es como un reboque grosero cuyo tejido excedente será eliminado por los microcirujanos naturales que son nuestros gérmenes para que así el tejido, es decir, el cuello del útero, quede igual que antes del conflicto. Es como que el relleno inicial fue un relleno grosero y luego se lijará para llevar la superficie a la normalidad. ¿Y qué gérmenes viven en el cérvix uterino? ¿Quiénes son esos microcirujanos naturales en este tejido? La familia de virus llamados HPV. Sí, el virus del papiloma humano. Estos son una gran familia de virus y son los responsables de la reparación de este tejido, de llevarlo nuevamente a la normalidad. Es por eso que en las mayorías de las biopsias de cáncer de cérvix el HPV es positivo. No porque este sea el causante de la enfermedad, sino porque es quien está trabajando en fase de reparación. Si en esta fase tomamos la foto, la biopsia, en la fase de reparación de este conflicto siempre veremos estos gérmenes accionando. Por lo tanto, hallaremos el HPV positivo. El mismo tipo de conflicto, frustración sexual, y toda la explicación anterior aparecen en todas las llamadas lesiones de cérvix, como los CIN y las alteraciones del PAP. Todas responden a este tipo de conflicto de frustración sexual, pero vivido con menor intensidad. Si la intensidad es mayor, veremos un carcinoma de cérvix. Si es menor, una neoplasia intraepitelial llamada CIN o solo HPV positivo en el PAP. Para resumir, el sangrado en este caso es por eliminación del tejido sobrante. Se da en reparación. Así como la inflamación y el dolor corresponden todas a esta fase de PCL. Me quedó pendiente explicar por qué en la fase de conflicto activo FIAMA presentó disminución de la libido, deseo sexual, y amenorrea, falta de menstruaciones. Esto sucedió porque el lugar que recibe el impacto de conflicto de frustración sexual en el cerebro, corteza cerebral, es el lóbulo temporal, que es el sitio desde donde se activa la liberación de hormonas femeninas. Por lo tanto, disminuye la liberación de estas hormonas mientras el conflicto está activo, lo cual disminuirá consecutivamente el deseo sexual y alterará el ciclo menstrual, manifestaciones que se recuperarán tras la resolución del conflicto. Vamos a otro ejemplo. Gerardo tiene 76 años, está casado con Alicia hace 50 años y ambos viven en una pequeña localidad de Buenos Aires, en las afueras de la gran urbe. Ellos son docentes de alma, corazón y vísceras, revolucionarios para su momento. En su juventud, con gran anhelo de modificar el sistema educativo, sintiendo que lo masificado, lo igual para todos, el premio y el castigo, lo desconectado de la necesidad de cada persona, no son la fórmula para el aprendizaje y el acompañamiento amoroso de los niños. Crearon una pequeña escuela rural en la cual amalgamaron una forma de educación diferente,
más similar a lo que sería una pedagogía en libertad. Trabajaron mucho para ese sueño, se privaron de múltiples comodidades, pasaron noches sin dormir para conseguir cada ladrillo de aquella escuela. Vivieron con cada familia que les dejó a sus niños. Este hermoso proyecto, con el pasar de los años, fue creciendo cada vez más, con más niños y más familias, creciendo con el desarrollo de su propia familia, ya que tuvieron 3 hijos, Ana, Juan y Salvador, quienes crecieron en ese momento y luego realizaron sus estudios universitarios en ciencias económicas y ciencias de la educación. Todos formaron parte de la gran empresa familiar, con varias sucursales de espacios de educación con esta modalidad en múltiples ciudades. Antes de que Gerardo cumpla 76 años, sus hijos organizaron una reunión familiar. Ahí le dan esta noticia. Ellos, los hijos, consideraban que Gerardo y Alicia estaban muy mayores para continuar en el trabajo que ya era administrativo, y estando ellos 3 también formados académicamente y preparados para continuar con la empresa familiar, no era necesaria su presencia. Les dicen que dediquen esos años a disfrutar de la buena economía que se habían generado, que no les iba a faltar nada, que todo lo que necesitaran iba a ser cubierto, pero que querían hacer unos papeles con abogados para organizar nuevamente la empresa y que ellos sean los directores. Gerardo se entera de que ya estaba todo organizado. A partir del día siguiente podía dejar de concurrir a su oficina. Imagínense el impacto en Gerardo. Para Gerardo, este fue un hecho grave, inesperado, dramático y vivido en soledad. Es decir, con todas las características de un shock biológico. Automáticamente cambió de estado. Pasó noches sin dormir, con angustia, con enojo, masticando la situación, con su mente rumiando sobre el mismo pensamiento. Finalmente, tras pensarlo durante meses, decide que la decisión de sus hijos es la mejor. Llega a la conclusión que tal vez él no se había dado cuenta y no tenía edad para tanto estrés. Es así, entonces, que comienza a viajar con Alicia y a crear una nueva vida. ¿Qué sucede luego de estas situaciones? Revisemos. Primero recibe ese mazazo inesperado en shock que lo descoloca. Luego, hace un duelo de la situación y la acepta. Es decir, le encuentra una solución a aquel conflicto. Integra la situación que vivió de otra manera y decide rearmar su vida. ¿Qué pasa luego de estos acontecimientos? 8 meses después de haber aceptado realmente la situación, cuando la situación deja de ser un conflicto para convertirse en una oportunidad de vivir de otra forma, es decir, que encuentra una salida al conflicto, Gerardo comienza a tener episodios de sangrado en la orina, hematuria, ante lo cual obviamente se alarma, hace consulta médica y luego de varios estudios le diagnostican un carcinoma transicional de vejiga. Pensemos en la vejiga, en el sentido biológico de la vejiga. ¿Para qué fue creada? La vejiga almacena la orina que proviene de los riñones para eliminarla luego a través de la uretra. Vayamos al mundo animal, que ahí está la información. ¿Qué hace el animal con la orina?
Veamos un perro no más.